Hacer la grabación. Bueno, ahí primeramente saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la práctica de hoy, vamos a tomar algunos datos del movimiento de proyectiles para hacer entonces su análisis. Voy a empezar compartiendo acá y vamos directo acá. Ok, cuando ustedes entran al documento, por acá, entonces lo primero que le presentan es el video de la práctica. Ok, con respecto a este video, bueno, lo primero es decir un poco los objetivos, que es la parte importante. El equipo que se estaría utilizando, ¿verdad? Ahí, para que puedan ver el video ahí con tiempo. Acá sería el montaje del equipo, como irlo montando, ir haciendo las cosas. Y acá, entonces, vamos a tener la fotocelda. ¿Ok? Para esta parte, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos nosotros, entonces, nuestra fotocelda. Y por acá sale un láser, que este láser, yo ya les había comentado un poco cómo funcionaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? No, profe, no lo recuerdo. No. Yo no. Ok, entonces básicamente la fotocelda corresponde a dos partecitas que están conectadas entre sí. Ok, entonces por un lado tiene un láser que envía la señal al otro, ¿verdad? Y en el momento en que usted pasa algo a través del láser e interrumpe la señal, ¿verdad? Entonces, este manda una señal eléctrica a lo que sería el Smart Timer. Esa señal eléctrica se puede usar como inicio, se puede usar como final de algo establecido ahí, ¿verdad? Eso ya está un poco programado. Igualmente, cuando usted tiene algo ahí y lo quita, ¿verdad? También manda una señal eléctrica. Eh, Ok, entonces la primera parte del experimento va a consistir en conocer la velocidad inicial de un balín. Entonces yo tengo un balín, lo lanzo y ese balín, entonces, básicamente se va a mover ahí para medir entonces el lanzamiento. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo creen ustedes que podríamos medir esa velocidad inicial? Esa velocidad inicial del balín. ¿Qué dicen ustedes? Si tenemos solamente una fotocelda. Com- Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Ni idea, profe. Ni idea. ¿Cómo se mide una velocidad? Una velocidad es distancia entre el tiempo. Le pongo ese delta para indicar que es un valor pequeño de tiempo y un valor pequeño de distancia. Entonces, en el momento en que el balín ingrese
a esa medición, ¿verdad? A ese láser, este va a enviar una señal. Esa señal yo la voy a tomar como el inicio del tiempo. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Ok. Y una vez que el balín salga de la señal, entonces voy a tener el segundo tiempo. Ok, entonces este lapso de tiempo es este delta T. Es el tiempo que tarda el balín en atravesar la señal. ¿Cómo creen que sea ese tiempo? Compañeros, compañeras. ¿Cómo considerarían ustedes ese tiempo? En magnitud, profe, ¿Sí? minúsculo. Muy, muy, muy pequeño. Ok, bueno, aquí está que se está pegando. Pero entonces ve aquí, medición del tiempo de la salida del balín. Estos son los tiempos que se lograron medir. O sea, no llega ni a 0,1 segundo. Son 0,0047 segundos. O sea, es un tiempo. Por eso necesitamos este tipo de instrumentos, que son instrumentos bastante precisos para tomar esos valores. ¿Me siguen? Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Ok. ¿Y esto? ¿Quién sería? Esa delta X. ¿Cuál es la distancia que estoy midiendo? Compañeros, compañeras. Desde que está en el cañón hasta que pasa por el sensor. No, ¿cuál es la distancia que estoy midiendo en ese lapso de tiempo? Diámetro del balín. El diámetro del balín, correcto. Entonces, para eso tengo el diámetro del balín. Sí. No. Más o menos. Ya tiene sentido. ¿Tiene sentido? Ok. Ay, bueno, esto está bastante pegado. Entonces, si quieren, les continúo hablando al respecto de esas partes. Y voy a hacerlo acá. Ok. Después, el balín, básicamente, si vemos un esquemita, el balín va a estar, se va a lanzar desde una cierta altura y este va a chocar contra el suelo, o quizás no el suelo, sino va a chocar acá contra un cojín. Ok, acá entonces vamos a tener que el balín no se lanza desde una altura ya desde el suelo, sino se lanza desde una altura inicial. Ok, que ese es este valor de acá. Y choca, entonces se podría decir que contra el suelo. Entonces, aquí puedo tener una posición inicial y esta va a ser la posición máxima o el alcance máximo que va a tener el balín. Para ello, vamos a hacer varias cosas. Primero, acá es donde nosotros estamos colocando nuestro sensor, nuestra fotocelda, y acá, en este cojín,
Entonces, nosotros vamos a, bueno, aquí les voy a explicar dos partes en una. Más fácil tomarlo así. Cuando era presencial, yo les decía que lo tomaran las dos cosas a la vez. Entonces, para poder medir esa distancia a la que llega el balín sin, ¿verdad? Sin ensuciar el equipo, ni dañarlo, ni nada de eso, entonces podemos usar un papel carbón y una hoja en blanco. Entonces, se lanza el balín y una vez que cae aquí, ¿verdad? Si esta la pongo como mi posición inicial, yo puedo medir entonces dónde el balín impacta el suelo. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá? Eso se puede medir con una cinta métrica. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, entonces estos son estos diferentes alcances horizontales del balín, que es la distancia máxima que va a recorrer el balín. Igualmente, necesitamos saber cuál es el tiempo de vuelo del balín. Entonces, para el tiempo de vuelo del balín, ¿qué sería el tiempo de vuelo del balín? Alguien que me lo diga. Compañeros, compañeras. El tiempo que sale, el tiempo que desde que es lanzado hasta que Ajá, impacta con el... hasta que impacta con el suelo, correcto. Entonces, ese tiempo de vuelo yo lo puedo medir mandando una señal del Smart Timer y mandando una señal de un cojín que tengo acá, que es donde impacta el balín. Entonces, en el momento en que usted presiona ese cojín, envía una señal. Entonces, este lapso de tiempo que pasa entre la señal que envía que se envía al Smart Timer por la fotocelda y por el cojín, ¿verdad? Ese lapso de tiempo, ese es lo que vamos a llamar el tiempo de vuelo. ¿Ok? Que es estos datos que tenemos acá. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya una vez que conocemos el tiempo de vuelo, yo puedo conocer la componente en X de esa velocidad. ¿Cómo encuentro la componente en X? ¿Qué sabemos de la componente en X de un proyectil? Teóricamente hablando. Mantiene velocidad constante. Mantiene una velocidad constante. Entonces, si mantiene una velocidad constante, yo lo puedo sacar esa como la distancia entre el tiempo. ¿Cuál distancia? El alcance máximo. ¿Y cuál tiempo? El tiempo de vuelo. De esa manera yo encuentro esa velocidad en X. ¿Ok? Creo que ahí en el documento le llaman X máximo y tiempo de vuelo. ¿Ok? Con eso entonces logramos encontrar cuánto o cuál es la velocidad en el eje X. Ahora, queremos también hacer algunas otras cosas con este experimento. Entre ellas es ir buscando diferentes valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener distintos valores de la posición. Por ejemplo, un X1, un X2 y así sucesivamente.
¿Ok? Estos valores, entonces yo lo que voy a hacer es agarrar una tabla grande, ¿ok? La voy a poner contra el suelo de tal forma que aquí forme un ángulo de 90 grados. Así que en el momento en que el balín impacta la tabla, entonces yo voy a conocer su posición en X y su altura, su posición en Y. Igualmente poniendo un papel carbón y una hoja blanca, sujetándola bastante bien para que nada más me indique esos valores en el eje Y. Sí, compañeros, compañeras, ¿me siguen o no? Ahí me perdí un toque, profe. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Ok, entonces yo tengo hasta dónde llegó el balín, que es ese valor X máximo, ¿cierto? Sí. Ok, ese valor yo lo voy a separar en 5 valores intermedios. Voy a poner 5 posiciones aquí en el eje X. 5 diferentes. Bueno, aquí no sé cuántas eran. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno. Aquí pusieron 7 valores diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a poner una tabla bien grande y voy a asegurarme con una escuadra de que tenga un ángulo de 90 grados. Para poder medir así que el balín impacte la tabla vertical y encontrar entonces los valores o las alturas a las cuales impactó. Sí, Ok, listo. ok. Entonces, esos son estos diferentes valores. Para cada valor de X, yo le voy a asociar un valor de Y. ¿Verdad? Para cada distancia horizontal, yo le voy a asociar un valor vertical. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es midiendo estos puntos de acá, donde estaría pasando el balín para hacer esa trayectoria. Sí, Listo. Gracias. ok. Entonces, con eso yo puedo hacer una tablita resumen. Yo puedo tener los diferentes valores de X y sus correspondientes valores de Y. Ahora, como ustedes saben que la velocidad en X es constante, yo puedo usar eso entonces para calcular ciertos tiempos. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, el tiempo, yo el tiempo puedo usar una ecuación similar a esta, no con los valores máximos, sino para cualquier valor. Entonces, yo sé que el tiempo va a ser igual a cada distancia entre la velocidad que yo tenga en el eje X. Entonces, yo puedo agarrar a los 15 centímetros, lo meto acá, meto la velocidad que ya la calculé, que es constante, y encuentro un tiempo, que se lo anoto acá. Lo agarro a los 30, hago lo mismo y encuentro el valor de 30. Y así sucesivamente puedo encontrar los diferentes tiempos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí.
Ok, una vez que ya tenga eso, entonces yo puedo hacer algunos gráficos. Por ejemplo, puedo graficar la posición en X como función del tiempo. ¿Y esa gráfica cómo esperarían ustedes que dé? Si yo grafico el eje X como función del tiempo. Ajá, Lineal. una línea recta, correcto. Igual, yo ahí mismo puedo hacer una de la posición en Y como función del tiempo. ¿Y esa cómo se esperaría que dé? Una curva. Una curva cuadrática, correcto. Igual, voy a hacer también, entonces, una de Y como función de X. Y esta es la que se conoce como la ecuación de la trayectoria. ¿Ok? Entonces, para eso, voy a irme acá un momentito. A ver si me lo permite. Ok. Me parece que no me está dejando cambiar de página. Le voy a detener esto. Voy a volver. A ver si ya me deja. Ok. Esta también está pegada. Ok. Problema con esta computadora este semestre. El semestre pasado no se pegaba tanto. Ujú. Permítame un segundito. Voy a parar la grabación. Ok, sí, desde las actualizaciones de Zoom también ha estado complicando un poco las cosas. ¿Ahí lo están viendo, compañeros? Sí, profe. Compañeras. Sí. Ah, voy a pausa. Bueno, compañeros, ahí parece que me cerró la página. Entonces, para no quitarles mucho tiempo, ok. Acá voy a terminarles un poco la idea que tenía al respecto. Ok. Bueno, entonces ahí, básicamente ya teniendo las tablas con todos los datos y todas las cosas, ahí ustedes van a ir a la primera parte de ese documento. ¿Ok? La otra semana ustedes no me tienen que entregar nada. Pero sí tienen que tener ya hecho todos los cálculos que vamos a necesitar. ¿Cuáles cálculos? Lo mismo de siempre. Vamos a calcular entonces lo que sería, lo que serían
las incertidumbres de cada una de las mediciones que se toman, calcular lo que serían, ¿verdad? Los promedios, incertidumbres, etcétera, etcétera. O sea, toda la parte estadística que vamos a ocupar. Luego de que ya tienen toda la parte estadística, hacen la tablita que yo les había dicho, ¿verdad? Hacer una tablita de X, Y y tiempo para poder encontrar entonces las ecuaciones. De ahí vamos entonces a hacer las gráficas de X contra T, hacer la gráfica de Y contra T y hacer la gráfica de X contra Y. Vamos a hacer esas tres gráficas. ¿Ok? Las vamos a hacer separadas, una, ¿verdad? Todas diferentes. Ahora bien, nosotros sabemos de las ecuaciones, por ejemplo, que X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo. Entonces sabemos que esa va a ser una, bueno, velocidad inicial en X por tiempo. Esta va a ser una ecuación lineal. En el caso de Y contra T, nosotros sabemos que va a ser Y igual Y sub 0 más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde la aceleración es menos 9,8, porque el objeto va dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y cuando nosotros, entonces aquí, por aquí, yo creo que esto lo ponen como menos G en el documento. Eso para que sepan ahí. Ahora, también tenemos lo que se llama la ecuación de la trayectoria, que es que cuando yo despejo este tiempo de acá y lo meto acá en estos tiempos, entonces ya las ecuaciones me van a quedar y como función de x. Y esa y como función de x era que y es igual a perdón, y0 más la tangente del ángulo con que fue lanzado por x menos x al cuadrado por g entre 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo por la velocidad inicial. Algo así es lo que me queda. ¿Ok? Y como vemos, y como función de x también va a ser una ecuación cuadrática. ¿Ok? De ahí entonces podemos encontrar diferentes valores. Y lo que vamos a hacer es comparar esos valores teóricos con los valores experimentales que nos da la ecuación del gráfico. ¿Ok? Esa es un poco la idea general de lo que vamos a estar haciendo. No sé si hay alguna duda, pregunta. Profe, lo que usted acaba de enseñar es grupal, individual. Ah, bueno, la práctica es una práctica grupal. Ok, perfecto, profe, gracias. Sí. Bueno, vamos a ver, parece, bueno, parece que ya quiso responder. Aquí está.
Esta es la práctica entonces que van a trabajar. Fundamentos del movimiento de proyectiles. Y acá al inicio, digamos, estos fundamentos, básicamente es el marco teórico, es un pequeño o una pequeña parte del marco teórico que vamos a utilizar para sacar el informe. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a ver como las diferentes, digamos, aquí tenemos un poco la explicación, ¿verdad? De que es un movimiento de proyectiles. Vamos a tener también las diferentes ecuaciones, los objetivos, los materiales a utilizar, que todo eso tiene que aparecer en un informe. Y finalmente viene ya la parte de cómo obtener los datos. Eso de cómo obtener los datos, ahí viene entonces el video explicando paso a paso qué fue lo que se hizo en cada una de las partes para tener eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea para trabajar en este primer informe? Bueno, la idea es llevarlos poco a poco, ¿verdad? No pedirles todo de una vez. Entonces, de hoy en 8, para la clase, ya tienen que tener listo lo que serían los datos. Una vez que ustedes tienen los datos ya trabajados, ¿verdad? Todos los promedios, incertidumbres, desviaciones estándar, los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la otra semana a lo que nos vamos a dedicar o lo que se quiere dedicar es a que ustedes elaboren el informe. ¿Ok? Y en esa elaboración del informe, entonces es ir redactando lo que es el marco teórico, redactar, que eso, digamos, los que quieren ir adelantando lo pueden ir haciendo. Redactar, perdón, redactar lo que es el análisis de resultados, redactar las conclusiones, ver la bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la guía de lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas. Ujú. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta final? Compañeros, para Profe, ¿cuándo sería la entrega del informe ya completo? el informe completo, ese me lo tienen que entregar de hoy en 22. Oh, sorry. Sí, de hoy, no, de hoy en 15. Porque de hoy en 8 ustedes hacen esa parte y de hoy en 15 entonces ya tendrían el informe completo. Ok, listo, Sí. gracias. Ujú. Ya vieron por qué fue por lo que les dije que no les podía dar mucho más tiempo para la práctica experimental. Porque sí, digamos, la idea es que hoy trabajen eso y entonces de hoy en 8 ya tengan todo listo. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero con la práctica experimental que estamos haciendo. Ok, si quiere, ahorita cuando terminemos las dudas de esto, entonces ya la puedo atender. ¿Está bien, profe? Ujú. ¿Alguien más de esto? Todo bien. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno, ahí para ver si, o para que me reafirmen que entendieron bien lo que vimos. Ujú. Ok, 10 de 13.
¿Y los otros 3? ¿Lo entendieron? Ok, ajá, falta uno. Bueno. Entonces, cualquier cosa, ahí me quedo con los que tengan otras dudas para atenderlos. Y me despido de los que están viendo el video.